Dios les bendiga. Amén. Amén. Pues usted sabe que hemos estado estudiando los profetas menores. Ya hablamos de Oseas, ¿verdad? Hablamos también de Joel. Y hoy vamos a estar hablando de Amós y Sofonías. Vamos a buscar la Biblia en el libro de Amós. En el libro de Amós. Si alguien tiene algún Biblia que compartir con mi hermano aquí. Ahí hay muchas Biblias. Aquí hay bastantes Biblias, ¿sabes? ¿Por qué? Bastantes Biblias. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Gracias a Dios. Ok, a grandes rasgos, quiero que un voluntario me diga, cuando yo le hablo del libro de Oseas, yo quiero que usted me diga en una sola oración cuál era el mensaje de Oseas, porque era lo que Dios quería transmitir a través de este profeta. Y otro voluntario que me diga también en una sola oración lo que Dios quería transmitirle al pueblo a través del ministerio de Joel, ¿está bien? Y entonces entramos de lleno a lo que vamos a hablar en esta noche. Osea, vamos a ver, Osea. El de Osea, él no era para En una sola oración. para que conocieran No me hagas la pregunta a mí. Dime. O sea, para que conocieran a Dios. O sea, era una predicación para que conocieran a Dios. Ok. Era el ministerio, o sea, el mensaje era invitarlos a que conocieran a Dios. ¿Por exacto. qué? Porque estaban realengo, ¿Cuál era el problema? eran unas generaciones que ya eran, ¿cómo se llama? Habían pasado muchas generaciones sin que ¿cómo se llama? Se les volviese a hablar de la palabra. Entonces, como no conocían, lo que se dedicaban era a ser chavos nada más y se fueron. Y ese desconocimiento se tradujo en qué? El desconocimiento de Dios. Abandono espiritual. O sea, en un abandono espiritual, ¿verdad? ¿Y cómo es que Dios utiliza a Oseas para mostrarle al pueblo ese abandono? El mensaje era que estaban fornicando. Una prostituta. Fornicando. La familia de Oseas representa la relación de Israel con Dios. Es correcto. O sea, Dios utiliza a la familia de Oseas precisamente ¿para qué? Para que a través de su familia, esa familia se convirtiera en el mensaje de Dios para el pueblo completo. O sea que la esposa de Oseas le es infiel a Oseas, ¿verdad? Y de esa misma forma Dios le quiere mostrar a la nación que de esa misma forma Israel le es infiel a él. O sea, Oseas viene a representar ¿a quién? ¿A quién representa Oseas? A Dios. A Dios. Precisamente, Víctor, con permiso, es que Dios le dice a Oseas que escoja una prostituta. Exacto. Porque él Porque quiere mostrarle, por ahí es que él exacto, él quiere mostrarle a la nación esa relación de infidelidad que hay. Y a pesar de que él sabe que esa es una nación infiel, él se sigue acercando a ella, ¿no? La sigue buscando y la sigue seduciendo, ¿verdad? Y tienen hijos, ¿verdad? Por lo tanto, o sea, ese era el mensaje, ¿no? La infidelidad de Israel a ese Dios que tanto la ama, ¿no? Básicamente, o sea, infidelidad, adulterio espiritual, ¿verdad? Básicamente, eso era lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y cuando hablamos de Joel, ¿qué podemos hablar de Joel? Joel viene para el arrepentimiento. ¿Ah? O sea, que se arrepientan de lo que están haciendo, que vuelvan otra vez al centro. ¿Y a través de qué? ¿Qué es lo cuál es el mensaje que trae Joel? ¿Cuál es el mensaje que trae Joel? El castigo a través de las plagas. El castigo, ¿verdad? El castigo. El juicio de Dios. Dios no se puede quedar de brazos cruzados al ver que la nación que
va barranca abajo. Y a pesar de que estaban prósperos espiritualmente, y eso es lo difícil de estos ministerios, de estos hombres, ¿verdad? Que a pesar de que la nación estaba próspera, económicamente hablando, ¿verdad? Espiritualmente estaban ¿qué? Estaban destrozados, estaban en bancarrota. ¿Sabe? Materialmente había mucha prosperidad, pero en el banco espiritual estaban en bancarrota. ¿Entiendes? Y obviamente pues eso tenemos que, ¿verdad? Tenemos que pesar, tenemos que sobrevaluar eso, ¿verdad? Porque a veces creemos que como las cosas nos van bien, y ese es el problema del evangelio de la prosperidad, ¿no? Ese es el problema del evangelio de la prosperidad. Tenemos que tener mucho cuidado, porque la prosperidad material no necesariamente indica que es bendición del Señor, ¿verdad? Dios nos puede prosperar, pero no necesariamente, ¿verdad? Tiene que ser así, porque cuando usted estudia a todos esos siervos de Dios a través de toda la Biblia, se va a dar cuenta que hay muchos que no, la mayoría eran gente pobre, que Dios utilizaba. Y de hecho, en esta noche vamos a hablar de un profeta, del profeta Amós, ¿verdad? Y el profeta Amós es diferente a los demás profetas. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido Amós es diferente a los demás profetas? Vamos a ver. ¿En qué sentido Amós es diferente a los demás profetas? Vamos a ver. Bueno, el que era justo, pero profetizó en el norte. Bueno, sí, Dios tenía gente que eran de Judá y profetizaban en el norte. Y Amós, obviamente, fue así. Dice que Amós era ¿quién era Amós? ¿Quién era Amós? Lázaro Sotolongo. Que si ese hombre es una biblioteca andante, fíjate. Y no era ese hombre dispara ahí. Yo soy Lázaro. Ahí me cogiste. Era pastor de ovejas. Y segunda con una. Era pastor de ovejas. Pastor le tocaba. Dios lo sacó de qué? De un pastoreo de ovejas. ¿Para qué? Para ser profeta. Y él mismo dice, yo lo que soy son pastor, yo soy lo que soy un pastor de ovejas. De hecho, lo podemos buscar, está en el versículo 7, y yo me buscó la Biblia. Ya no me metí en la Biblia, me buscó la Biblia aquí. Usted busca el capítulo 7, el versículo 7 de Oseas, de Amós, perdón, y busca el versículo 14, cuando Amós es confrontado por el profeta de ese tiempo, porque siempre van a haber profetas que confrontan al siervo de Dios. Cuando hay un profeta que se levanta, que Dios lo levanta, pues por ese profeta que Dios levanta hay 10 profetas, por otro lado, que contradicen el mensaje del profeta, del siervo de Dios, ¿verdad? Y esos profetas vienen a representar precisamente la condición espiritual en la que se encuentra la nación. Porque a la nación les gusta escuchar ciertos mensajes. Y esos profetas se prestan precisamente para hablar de esos mensajes. Y a veces no necesariamente Dios habla lo que nos guste oír. No necesariamente, y lo voy a repetir, no necesariamente Dios habla lo que nos gusta oír. A veces Dios habla lo que no nos gusta oír. Exacto. Pero esa es la medicina que nos conviene. A veces queremos palabras dulces, palabras lindas, ¿verdad? Palabras que nos suavicen, pero a veces lo que necesitamos es que un jalón de oreja de parte de Dios. Y mire, y cuando Dios nos jala las orejas, no es para avergonzarnos, ni para dañarnos, ni para destruirnos, es para qué. Es para que nosotros recapacitemos, reaccionemos y nos levantemos. Como todo buen padre que regaña a un hijo para Exacto, para que reaccione y aprenda y no se lo olvida, ¿verdad? Y no se lo olvide, ¿verdad? Yo estoy casi seguro que de todas las experiencias que nosotros tenemos en nuestra vida, las experiencias que nunca nos olvidamos es de aquella oferta que me dio papi o mami en aquel momento. Eso nunca se me va a olvidar. ¿Verdad que no se te va a olvidar? Gracias a Dios. No se te olvida. ¿Verdad? Porque esa no se olvida. Se queda ahí. Y a lo mejor en ese momento viviste rebelde muchos años por eso.
Pero ahora te das cuenta de que aquello valió la pena. ¿Qué razón tenía papá? Ahora te das cuenta. Ahora tú dices, ¿qué razón ¿Qué tenía razón? Qué bueno que lo papá? hizo. Qué bien estuvo esa pena. Exacto. Exacto. Y eso pues obviamente es lo que nosotros tenemos que reconocer. Un creyente maduro tiene que entender que cuando Dios reacciona y actúa en disciplina es para bendición nuestra. Seguramente, amén. Y tenemos que entenderlo de esa forma. Corregir. ¿Ah? Exacto. Y eso ocurre, ¿verdad? Eso ocurrió con Joel y ocurrió con Oseas, ¿verdad? Es que no siempre Dios va a hablar lo que nos gusta. No. Y que no nos podemos pelear con Dios No. cuando nos habla algo que no nos gusta. Ah, no, exacto, porque esa es la medicina Porque que hay tú te tienes que tomar. La huyelanga esta. Esa es la medicina, tú sabes que esa es la medicina que tú necesitas. Esa es la medicina que tú ¿Está oyendo, necesitas. amén? ¿Entiendes? Y obviamente, pues mira lo que le dice Amós al profeta. El profeta le dice, el profeta dice, vidente, vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. O sea, en otras palabras, aquí no es donde tú tienes que profetizar. Profetiza allá tú no eres profeta aquí tú no puedes profetizar aquí en Río Piedra. Vete y profetiza por allá abajo en Cagua, porque esta no es tu región. Eso es lo que está diciendo. Aquí no es donde tienes que profetizar. ¿Verdad? Estamos en Amós 7. Amós 7. Por lo tanto, que para que brinqué. ¿7 qué? Lo que pasa es que quiero que ustedes conozcan quién era Amós. Capítulo Sí, 7. porque yo estaba- Capítulo 7. En el capítulo 7. En el 7. Sí, pero ¿qué Versículo 14. ¿Verdad? Ahora estamos hablando. Entonces, él recibe una confrontación de los profetas, porque mire, no hay nada que tú hagas por el Señor que no tenga que resistencia. No hay nada. Y escucha esto bien. No hay nada que tú quieras hacer algo por el Señor que no tengas una resistencia. Siempre vas a tener una resistencia. Y tú tienes que entenderlo. ¿Por qué? Porque al enemigo no le gusta que tú hagas cosas por Dios. Ni que lo corrija tampoco. Al enemigo lo que le gusta es que tú estés neutralizado, que no hagas nada, O al lado de allá. o al lado de allá. Pero como él sabe que tú eres creyente, él se conforma con que no hagas nada. Entonces comienza a entretenerte. Esa es la estrategia del enemigo, entretenerte. Como se araña. Que pasen los días, pasen las horas del día y tú tranquilito, prendes la televisión, El ya, y maquito, te el maquito. entretienes, te tienes dormidito ahí en la maquita, en el baúl, sentadito en el baúl, y pasan los días y tú lees el periódico y ves televisión y comiste y te acuestas y con él estás nítido, así que él te quiere. Y si te da, en la vida te da sueño, ¿sabes? Así que él te quiere. Ahora, ¿no se te ocurre a ti algo para Dios? Y si me gustaría, qué sé yo, hacer esta operación y empiezan las interrupciones, y entonces por ahí para abajo se te enferma alguien por ahí de la familia, y si pides por ahí para abajo y cuando tú vienes a ver dices, no, pero ahora no puedo porque mira, surgió esto y surgen 20 cosas y ya tú sabes que entonces se va. La verdad que ese tipo es bien Se inteligente, desaparece. ¿verdad? ¿Entiendes? Y a nosotros que no necesitamos mucha excusa, pues Está lloviendo mucho. no necesitamos mucha excusa, pues mira muchachos, es verdad, espérate, que estamos con de Dios, olvídate. Está ahí que lloviendo mucho. Está lloviendo Estamos mucho. amarillos. ¿Sabes? Y este hombre no era la excepción. Y Dios lo sacó de ser. Mira lo que dice. Entonces respondió a Amós y le dijo a Amasías. Amasías era el de allá. Dice, Amós le dice a Amasías, yo no soy profeta, ni soy hijo de profeta. O sea que él no tenía, ¿cómo se llama? Pedigrí. No tenía pedigrí de profeta. O sea que los profetas pues decían, pues yo soy hijo de qué, y de aquel, pues él no tenía pedigrí. Al contrario de Sofonía, ¿sabes? Porque había algunos profetas que les gustaba sacar el pedigrí y Sofonías era uno de ellos, ¿sabes? Si usted lee, vaya a Sofonía, vaya al libro de Sofonía. Sofonía está un poquito más adelante, ¿sabes?
Vaya a Sofonías y léase el primer versículo de Sofonías. Mire lo que le dice Sofonías ahí. Mire cómo se presenta la carta de presentación de Sofonías. ¿Qué dice Sofonías? ¿No tiene Sofonías esa Biblia? Palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gadalía, hijo de Amaría, hijo de Ezequiel. Ezequías. De Ezequías, imagínate. En día de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Imagínate, a ese sí le gustaba presentar el pedigrí, ¿verdad? El árbol genealógico Ese completo. estaba orgulloso de que era hijo de quién? De Ezequías. Y Ezequías pues, fue uno de los reyes prominentes, ¿verdad? De Judá, ¿verdad? Un hombre de Dios, ¿verdad? Que lo estudiamos aquí hace poco, ¿verdad? Pero Amós era bien diferente. Amós le dice, mira, yo no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero. Y recojo higos silvestres. O sea, era un individuo pobre, la palabrita? que trabajaba con los bueyes, que lo que hacía era ganado, trabajo de ganado en el campo, era un obrero, en otras palabras. Y de allá del campo, Tradúcame la palabrita. Los bueyes, chicos, qué bueyes. boyero, bueyes, los bueyes. El vaquero cuida vacas. Vaquero, sí, boyero. El vaquero cuida vacas y el boyero Sí. cuida bueyes. Hay un himno bien No es lindo. boyero, es Hay un himno boyero. bien lindo, misionero, que te lo voy a. Acuérdame que te voy a traer la letra de ese himno para que lo cante. Sí, pero ¿y la música? Pues te la voy a traer para que lo oigas. Es un himno precioso. Eso es muy misionero. profundo de boyero. Sí, Eso es el muy boyero. profundo, eso es muy profundo para... Tú sabes el himno que Cállate la te voy boca. a traer, te voy a traer, Cállate la te voy boca, a traer tú el himno también para que lo te- cante, porque es un himno precioso. Un himno misionero precioso del boyero. No, pero va a Dávila para que lo cante. Exacto, no lo otro Mira, gratis. porque no. Pero, está bien, para mí, la música. Sí, sí, la música. Pues mira, te digo sinceramente, te voy a decir algo. Me desayuno ahora con eso de que boyeros son los que cuidan bueyes. Sí, sí. Y de ahí el Señor saca gente. De allá, Boyero. bueno, sacó a David. Boyero, Domingo, Mira, boyero tampoco lo sabía. Aquel que quemó la... No, que trabajé en No, los el bueyes. león. Boyero. El león también hacía lo mismo y dice que quemó, Y boyero cuando tiene mucho sacrificó el toro del No hay que trabajar en los viejo, bueyes. imagínate. No hay que trabajar en los Lo bueyes. quemó. Eso es un boyero. Los boyeros. Bueno, Es la primera vez que fíjate lo que. Bueno, pues se aprende algo todos los días, ¿verdad? No, sí. Pues el hombre, Dios lo sacó de allá, de donde estaban las vacas y los bueyes, y lo sacó a profetizar. Como Dios puede sacar a nosotros de cualquier sitio, ¿sabes? Dios nos puede sacar a nosotros y donde nosotros estemos, te puede sacar debajo de. Si tú eres mecánico, te saca de engrasado y te pone con las manos llenas de grasa y te pone a profetizar para el Señor. Hay una razón para sacarlo de allí. ¿Seguro? Seguro, Dios no te va. O sea, Dios tiene propósito con todos nosotros, ¿sabes? O sea, en la vida del Señor no hay nadie que esté, ¿cómo se llama? Sin empleo. Mire, aquí todo. Lo bueno de la empresa de Dios es que todos tenemos trabajo. Aquí nadie se queda sin trabajo, ¿sabes? un instrumento de Dios. Todos aquí tenemos trabajo. Y los beneficios para leer. Y los beneficios son, mire, Buenísimos. esos sí que son buenos. Porque esos son al 100. Por lo tanto, esta es la única empresa que no tiene desempleo, ¿verdad? Y no te despiden. Y mira cómo dice, yo ni soy profeta, ni soy hijo de profeta, ni soy... Yo soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. No fue en Judá que lo llamó, él era de Judá. Pero lo dijo, pero es en Israel donde tienes que ir a profetizar. Allá, en aquella cueva de grillo. Y de andar con bueyes lo sacó directamente para Sacó para allá abajo. Imagínate tú. Y a lo mejor con ese lenguaje de campo, De boyero. de boyero, La gajocha y ahí. allá Dios lo puso, porque es que eso es lo que le gusta a Dios. Dios así, con ese mismo acento de allá del Are, pues de ahí, con ese acento es que él quiere que él quiere hablarle a los de San Juan, con el acento del Are, ¿verdad? Y dice, y Jehová me tomó detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo de Israel. Y entonces mire lo que le contesta a Amós. Dice, ahora pues oye palabra de Jehová. Tú que me dices que no profetice aquí, pues mira, ahora oye palabra de Jehová. O sea, no solamente Eso era- a Jeroboam, sino a ti también. A ti. A ti y tu No, pero descendencia. le dice,
Tú que dices, no profetices contra Israel ni hables contra la casa de Isaac, por tanto así dicho Jehová, tu mujer será ramera en medio de la ciudad. Oiga. Y tus hijos y tus hijas caerán espada, y tu tierra será repartida por suerte y morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Tremenda. Oiga, Peor. eso está Se difícil. puso en contra de Eso del está Señor, difícil. y ahora O sea, no solamente castigo para qué, sino para ti también viene. Y esto le podría costar la vida a Amós. Pero cuando Dios nos levanta a hacer algo, nosotros tenemos que estar dispuestos hasta morir por lo que Dios. Y yo creo que una de las cosas que Dios hace cuando realmente nosotros recibimos, por eso es que el llamado es tan importante. El llamado es lo principio. Y si usted estudia estos profetas, todos estos profetas tienen una experiencia de llamado. Y una vez esos profetas tienen esa experiencia de llamado, oiga, no hay nada que los lo haga echar para atrás. Porque es el llamado de Dios lo que hace que ellos permanezcan, no importa lo que sea. Si no, pregúntele a Pablo. Si no, pregúntele a Moisés. Moisés con su guayamonga, mire, llegó hasta lo último. Gedeón. Y usted sigue buscando por ahí profetas, Elías, Eliseo. Víctor, Todos esos hombres. en una predicación de Moisés, era este señor que había 80 y pico de años servido al Señor y le dijeron, no, mira, niega al Señor si 80 y pico de años me ha servido bien, ¿por qué tengo que ahora negarlo? Fue Policarpo. Fue Policarpo. O sea, Policarpo llegó un grupo de soldados de parte del Imperio Romano, ¿verdad? Y llegó y todo el mundo sabía que Policarpo era cristiano. Y era respetado, y era un viejito respetado. Y parece que esa turba llegó a la casa de Policarpo y dice, vamos a ver si es verdad que Policarpo... Cuando llegaron a Policarpo y dice, vente acá que queremos que tú Si vive lo que decida predica. si es verdad. Sí. Niega a tu Dios y será... Y te liberas de eso, muchachos, y se acabó el evento. Y dice, no, si a 88 años yo le he servido a mi Dios y Él nunca me ha fallado, ¿por qué de negarlo ahora? Y lo quemaron en la hoguera. ¿Verdad? Por lo tanto, yo estoy seguro que Policarpo, algo sucedió con Policarpo que hizo que Policarpo no se mantuviera firme. Como yo sé que cada uno de nosotros ha tenido una experiencia con Dios, que esa experiencia del principio usted no se lo olvida. Y a lo mejor usted está tambaleando y le pasó algo, pero siempre usted va atrás, allá atrás. Y usted se recuerda de aquella vez de ese encuentro con Dios que usted tuvo, ¿verdad? Y usted dice, espérate. Y eso hace que usted coja nueva fuerza y te voy a echar para adelante otra vez. Pues eso es lo que pasa con esta gente. Esta gente son hombres de carne y hueso como tú y como yo. Por lo tanto, no son diferentes. La misma experiencia de Amós es la misma experiencia de nosotros. La experiencia de Osea, la experiencia de nosotros. La de Joel también. ¿Entiendes? La de Sofonía también. O sea, la experiencia de ellos no es tan grande como la de nosotros, ¿sabes? Es la misma. La tuya es la tuya y la de él es la de él. Ok, son tan genuinas ambas. Víctor, del 15 al 17, ¿verdad? Del 7. No. Del 7, del 15 al 17. Ajá. Que dice, Jehová me tomó detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza Ajá. a mi pueblo Israel. Estoy como medio Ajá. perdido ahí. Ahora oye palabra de Jehová, no profetices contra Israel. Sí. Dice Jehová a Amós. Amós, No exacto. profetices contra Israel. Sí, eso lo dice el vidente, el profeta Amasías, que estaba a favor del rey. Ya. Porque siempre que tú vas a hacer, por eso te dije que no hay cosa que tú vayas a hacer que no consigas resistencia, oposición. Y siempre va a haber, estos eran profetas, eso es para que tú veas la condición religiosa a la cual el pueblo había llegado. El pueblo tenía un sistema religioso de profetas y sacerdotes, pero que le gustaba predicar lo que al oído le gustaba escuchar. Y cuando tú te ajustas
al oído, y a lo mejor tú predicas un mensaje, entonces el mensaje lo evalúas de acuerdo a la reacción de la gente. Y la gente se siente complacida y dice, el mensaje fue tremendo. Entonces a ti te dice, déjame un mensaje parecido para que la gente también vuelva otra vez. Y entonces tú sigues dando el mensaje que le gusta a la gente. Pero mira, Dios no es así. Dios quiere que tú prediques lo que Él te da. No, Dios te da, el mensaje de Dios es bueno. Usted se va a dar cuenta que todos estos profetas que presentan juicio, siempre al final que dejan la puerta abierta. Siempre hay una oportunidad de arrepentimiento. Usted puede ver todos estos libros y se va a dar cuenta que siempre Dios tiene una puerta abierta para el arrepentimiento. Siempre. Pero Dios tiene que llamar a su pueblo capítulo, porque Dios no se puede quedar que el brazo cruzado. ¿Ah? Por lo tanto, por eso es que Dios utilizó a Oseas en una ocasión, utilizó a Joel con la plaga de langosta, y va a utilizarla ahora con otro tipo de juicio. ¿Cuál fue? En el versículo 2 del capítulo 1, vamos a buscar el capítulo 1, el versículo 2, para que ustedes vean, ¿verdad? Ahí obviamente resume prácticamente el mensaje de todo el libro de Oseas, ¿verdad? ¿Qué le dice? En el versículo 2, le dice que Dios dijo, Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Eso es como decía Joel. Va a venir una plaga de langosta que va a acabar con todo lo que hay aquí. Tú sabes, que de hecho, estaba leyendo en el periódico de hoy, si ustedes buscan el Nuevo Día de hoy, en la sección central del periódico van a darse cuenta que hay un artículo que habla de los árboles. ¿Ah? Y de los beneficios de un árbol. Y usted se va a dar cuenta que la falta de árboles es lo que produce la desertificación. ¿Ah? Y usted se va a dar cuenta lo que hace un árbol. Entonces que están tratando de sembrar árboles allá en esa región de Sudán, de Etiopía. Todas esas regiones la están llenando de árboles nuevamente. En Israel uno lleva un arbolito, todos los turistas tienen que celebrar un arbolito. Exacto. Eso es para que usted vea. Cuando esa plaga de langostas atacó y acabó con toda la vegetación, y acabó con todos los árboles, usted sabe la devastación que trae eso. Y el artículo hablaba precisamente de la erosión, hablaba de la desertificación, del calor que sube, de la temperatura que sube cuando no hay árboles, o sea, y eso, pero léase el artículo, está en el nuevo día de hoy, pero para que ustedes vean el impacto, ¿verdad? El impacto, pues, hoy, aquí dice, se van a enlutar los pastores y se va a secar la cumbre del Carmelo. Mire, el Carmelo era, el monte Carmelo, yo no sé lo que han ido a Israel, pero el monte Carmelo es un bosque hermoso, es una situación, amigo. Fue donde Elías bajó fuego del cielo. Exacto. Pero no se quemaron los árboles. Lo que se quemaron fueron los sacerdotes de Baal. Qué aire lindo tiene. Se quemaron los sacerdotes de Baal. Ok. Desde el versículo 3 en adelante hasta el versículo 3 del capítulo 2. Ahí hay oráculos de juicio contra 8 naciones. Contra 8 naciones. Ahí está un oráculo de juicio en contra de Damasco, o sea, de Siria. Está un oráculo de juicio en contra de Gaza. Hay un oráculo de juicio contra Asdod. Hay un oráculo de juicio contra Edom. ¿Verdad? Hay un oráculo de juicio contra Tiro. Hay un oráculo de juicio contra Amón. Y hay un oráculo de juicio contra Moab. 8 naciones. 8 naciones. Desde el versículo 3 del capítulo 1 hasta el versículo 3 del capítulo 2. ¿Y qué nos indica esto? Todas estas naciones iban a ser juzgadas también. ¿Por qué? Porque esclavizaban a las naciones vecinas, porque rompían los pactos después que los establecían, engañaban. ¿Ah? Eran naciones que eran violentas, eran naciones crueles en la guerra, o sea, utilizaban prácticas crueles. Estos asirios eran más malos. Dice que le quitaban la piel a la gente. Y lo ponían dejaban bajo el sol, tú sabes.
una cosa terrible, ¿sabes? Eran prácticas bien crueles, ¿verdad? O sea, 8 naciones. 8 naciones. Ahora, ¿qué nos indica esto? Fíjate que esto es un mensaje de Amós. Y Amós, ¿cuál era la misión de Amós? Ir a Israel a profetizar. Pero dentro de esa profecía, dentro de ese mensaje, había juicio contra quién. No se iba a limitar no se iba a limitar solamente contra la nación de Israel. Iba a haber mensaje en contra de qué? De las demás naciones. ¿Por qué? ¿Qué nos indica esto? Todo estaba corrupto. ¿Y qué más? No había, ¿Y qué más? No oían al Señor. ¿Y qué más? Ahora estoy yo como Rubén Sánchez. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Las leyes. ¿Ah? Las leyes no las tenían. No, esa nación no tenía, tenían una ley, pero no tenían la ley de Jehová. Pero ¿qué dice? ¿Pero por qué? ¿Por qué estaban estos oráculos de juicio hacia esas naciones que no estaban dentro de la ley de Dios? Por vivir como estaban viviendo. ¿Bien? La complacencia. No había verdad en ellos. Mire, Dios es un Dios universal. Dios no era solamente Dios de Israel y de Judá. Dios es un Dios universal. Dios es el Dios de la China. Dios es el Dios de Corea. Dios es el Dios de Japón. Cuando esa gente de Mongolia, de por allá abajo, de Rusia, Dios es el Dios de todas las naciones. Lo que pasa es que aquí, obviamente, tenemos una palabra que recoge, obviamente, la nación de Israel, que era la nación elegida. Pero a pesar de que era la nación elegida y tenía unos privilegios, también tenía que unas responsabilidades. Y Dios le va a ¿qué? Dios le va a pedir, le va a exigir. Le va a exigir, ¿verdad? Por ese privilegio de ser una nación elegida. Pero eso no quitaba de que Dios era ¿qué? Dios era el Dios de las naciones vecinas. Era el Dios de Siria, era el Dios de Edom, era el Dios de Moab, era el Dios de todas estas naciones. ¿Le gustaron, no? ¿Ah? ¿Le gustaron o no? Y Dios busca. O sea, eso quiere decir que Dios tiene cuidado de estas naciones. Dios tenía cuidado de estas naciones. ¿Verdad? Pero, a pesar de que la juzgaba, también va a juzgar a su nación, que es ¿quién? Israel. Y ahí sí que entonces se extiende un poco más. Porque si usted compara los oráculos de juicio contra todas estas 8 naciones, prácticamente lo que ocupa es un versículo para cada nación. Pero cuando va a hablar de Israel y de Judá, es casi un capítulo completo. Estas naciones también eran el instrumento que tenía Dios para también castigar a Israel. Sobre el fuerte. Que Dios toma el control de todo. Dios tiene control de todas las naciones. ¿Verdad? Y Dios tiene un trato con cada nación. ¿Verdad? Para que Dios quería que Israel fuera ¿qué? Fuera la nación que impactara a las demás naciones. Eso es lo que quería Dios al principio. La nación modelo, ¿no? Exacto, Él quería que esa fuera la nación en la cual las demás naciones conocieran a Dios a través de esa relación que tenía Israel con Dios. Para que Israel no pudo, no supo hacer ese ministerio de Dios. Sí, mío. Se me ocurre que tengo que subrayar la palabra riesgo. Digo, nosotros confiamos en Dios, ¿verdad? Que es el que nos lleva. Pero cuando los judíos entran en Canaán y entran liquidando a medio mundo, porque los amorreos y los jebuseos y todos los feos cayeron bajo la espada judía. Pero entonces ellos se quedaron ¿qué? Esperando el momento para desquitarse. La responsabilidad de Israel era ser un pueblo peculiar delante de Dios y delante de las demás naciones. Y en el momento en que tropezaran, los demás le iban a caer encima. Mira a ver si eso no es lo mismo que le va a pasar a la iglesia, que se supone que seamos un pueblo peculiar delante de Dios y no parecernos al mundo, porque el mundo está allá afuera esperando que tropecemos para caernos encima y ya nos tienen la mitad de la cara llena de dedos. Cuando la nación de Israel dejaba a Dios, ¿qué sucedía? El temor de Jehová, porque cuando una nación se metía con Dios, cuando Israel se metía con Dios, dice que el temor de Jehová era ¿qué? Era a favor de esas naciones temían a Israel. Cuando esa nación
se metía con Dios, las demás naciones temían, porque sabían que esa era la nación de Dios. Pero una vez esa nación descendía espiritualmente, habrían cabezas de playa, como decimos, ¿verdad? Para que entonces el enemigo viniera. Y eso está en el libro de los jueces. Cuando la nación se desbancaba espiritualmente, ¿qué pasaba? Salía Madián, salían los filisteos, salía Moab, salía Edom, venía y los invadía. Entonces los esclavizaba, los oprimía por 40, 30, 20 años. Hasta que entonces Dios levantaba un caudillo, un juez, que entonces Israel clamaba, Dios levantaba ese caudillo, los liberaba y entonces comenzaban esos años de bonanza. Hasta que volvían otra vez otro ciclo de corrupción, de inmoralidad, y volvía y caían bajo opresión de otra nación. Ambiciosos, les gustaba que les encanta. Pero eso es una enseñanza a nosotros. Pero estas naciones se daban cuenta de que Israel estaba cayendo, por eso era. Todo, porque se daban cuenta. Si se daban cuenta cuando Dios se estaba apartando. El de afuera se da cuenta cuando tú estás débil espiritualmente. El de afuera se da cuenta cuando tú eres vulnerable. Pero cuando tú estás metido con el Señor, el de afuera dice, espérate, con este no se puede meter nadie. Porque este tiene a Dios en su corazón. Y ese lo tienen de qué? Le tienes respeto. Pero cuando tú te caes espiritualmente, ¿a qué te está hablando? Para tus zapatos. Y te pierdes respeto. Y en la primera que pueda te mete el pie para que te caiga. O te sonsaca. Eso es lo que pasa. Exactamente lo que pasaba con Israel nos pasa a nosotros. Entonces que nosotros tenemos que mantenernos metidos con el Señor. No podemos dar tregua. No podemos dar tregua. No podemos dar tregua. ¿Sabes? Ni un día. Ni un día. Te levantas conectado con el Señor. Todo el día. Te va a costar. Te va a costar conectado con el Señor. Todo el tiempo. Es el único. Es como único podemos sobrevivir. Porque déjeme decirle, esta lección es bien importante, es bien actualizante. El mensaje de amor es bien actualizante. O sea, cuando nuestra relación con Dios decae, oye, se descontrola toda nuestra vida. Nosotros somos los malagradecidos. Y en este caso se descontrola la nación completa. Somos los malagradecidos, porque tanto que nos ha dado Dios, que algunas veces nos levantamos. Dame la tomar café, dame la. Se supone que se levanta un Mira, para que tú veas lo que tú estás diciendo, está en el capítulo 3, en capítulo 2, perdón. En el capítulo 2, en el versículo 9. Porque Dios no te saca los juicios sin decirte primero ¿por qué? La relación que él ha tenido contigo. Mira lo que dice el 2.9, dice, yo destruí delante de ellos al amorreo, delante de esa nación, yo destruí al amorreo, que era lo que estaba diciendo Millo. O sea, cuando yo te introduje a la tierra cananea, yo entregué a los enemigos delante de ti, y fui yo el que los destruí. Dice, yo destruí al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros. O sea, tú eras como langosta, tú eras chiquitito. Aquellos guías tenían razón. Los guías que envió Moisés para reconocer la tierra, que después vinieron con el rabo entre las piernas. Y dijo, mira, estos son los racimos de uvas, son grandes, pero así mismo son de grande la gente que está al otro lado. Y tienen ejército, y tienen tanques, y tienen ametralladoras. Y nosotros lo que tenemos son cantos de palo. Así mismo. Y llegaron miedosos, bien miedosos. En esa época estaba Moche Dayan ahí. Ahí estaba Moche Dayan. Con todo y su parcho. Pero mira lo que dice Dios. Dios les recuerda a ellos. Dice, yo destruí a esa gente que era más alto que tú y más fuerte con una encina. Y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. O sea, los destruyó por completo. Los arrasó. Dice también, y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto y os conduje por el desierto 40 años para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo. Y levanté de vuestros hijos para profetas y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así? Dice Jehová, hijo de Israel. O sea,
les pone la cartilla. No te levanté de donde tú estabas. No te saqué del lodo cenagoso que tú te encontrabas. Seguro. No enderecé tus pasos. No puse tus pies sobre peña. No puse en tu boca cántico nuevo. Me sacó en cara todo lo que había hecho. No te sané de esta enfermedad. No es cara, es aclarando. No transforme tu vida. O sea, Dios te recuerda, porque a veces Dios te tiene que recordar algunas cositas que a uno a veces se le olvida. Te pasa un memorando. Es un memorando, porque Dios no te va a dar un cantazo sin decirte, mira, acuérdate de esto. ¿Sabes? Yo creo que tú entiendas de dónde porque tú sabes qué pasa, que esta generación ya se le había olvidado lo que Dios había hecho por ellos. Y a veces, Está aclarando por qué. a veces a nosotros se nos olvida. ¿De dónde te sacó? Como que lo damos como que por ¿De sentado. dónde te sacó? ¿Entiendes? Pues lo que tú estabas diciendo aquí está, ¿ves? Por lo tanto, ¿cuál era el pecado de esta nación? En el versículo 4 de ese capítulo a Judá le dice, en el 4 dice, no revocaré tu castigo porque menospreciaste la ley de Jehová y no guardaste sus ordenanzas y te hicieron errar tus mentiras en pos de las cuales anduvieron tus padres. Entonces, ¿había qué? Había hipocresía religiosa. Uno. Y cuando hay hipocresía religiosa, lo demás ¿qué? Lo demás va barranca abajo. Cuando tu relación con Dios no está bien, lo demás se descontrola, se desconchufla. ¿Verdad? Opresión a los pobres. Cuando tu relación no está conforme con Dios, entonces comienzas a ¿qué? Hay injusticia social. Injusticia social. Mira lo que le dice. Así ha dicho Jehová en el 6. Por 3 pecados de Israel y por el 4º no revocaré tu castigo. Primero, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. ¿El capítulo 6 es ese? ¿Dónde No, estoy? estoy en el 2, versículo 6. 2:6. O sea, estoy enumerando los pecados de este pueblo. Porque si había un juicio, Dios te va a decir por qué te va a castigar. Si Dios no te va a castigar sin decirte por qué lo estás haciendo mal. No saber por qué. ¿Entiendes? Pero el pueblo estaba tan endurecido, estaba tan acostumbrado. Que Jehová es justo. Exacto. Tiene que ser recto. Está Si no es diciendo, por esto, ¿sabes que le va a dar los cargos? Pero correcto. es que a veces nos acostumbramos a ser injustos. ¿Sabes por qué? Porque la sociedad nos enseña injusticia. Nos enseña a estar por encima de los La demás. sociedad misma nos enseña injusticia. Y el Estar encima de los sistema, demás. a veces el sistema es hasta injusto. Eso es lo que no está pasando en la nación ahora. Exactamente. Completo, no ¿Qué solamente ejemplo? Puerto Rico, ¿Qué sino Estados Unidos ejemplo? completo. No hay son pena, no hay ¿Qué castigos. ejemplo? Pues mira, Se acabó el bien dicho. no solamente la crisis social que está teniendo ahora mismo todo lo que es Estados Unidos, Mundialmente hablando. ¿sabes? El matrimonio de pareja del mismo sexo, eso es una. ¿Sabes? No solamente, y es a la luz pública y aprobado por la jerarquía alta del mismo gobierno. ¿Sabes? No es que, mira, aquella esquina. Pero pasa eso es inmoralidad. Eso es inmoralidad. Pero Esa es ejemplos, una. por ejemplo, de injusticia social. ¿Qué ejemplo podemos tener de injusticia social? Bueno, la presión de los grandes imperios, de los grandotes contra todo el pueblo abajo. Botar los alimentos para que no suba el precio. Botar los alimentos para que no sube el precio. ¿Ah? Las hipotecas de las casas. La hipoteca de los bancos. Oiga, los bancos nunca pierden. Nada, eso es. Qué bueno. Es un negocio para ellos. Los bancos nunca pierden. Para Los ellos. gobiernos. O sea, si usted evalúa el proceso de los bancos, usted se va a dar cuenta de que los bancos eso es una cosa Los pillos de todos los gobiernos. Porque es están quitando el dinero a legal, los eso pobres. es legal, ese es el sistema legal. El ilegal El pillo legal. Ah, vale. El tema de esta semana que ha sido que la iglesia le debe a Hacienda. En vez de ser a AGB, Hacienda debe deberle a la iglesia. Porque el bienestar social que tiene el país por causa de la iglesia, eso es innumerable, no tiene precio. ¿Usted se cree que ellos van a tocar los grandes intereses? El problema es, no, porque si tú le das subsidio a la clase pobre,
que tú le das subsidio a la iglesia, pero tú no hablas de los subsidios que le están dando a la farmacéutica. A los billonarios. Tú no hablas de los subsidios que le están dando a los grandes intereses. Eso tú no lo mencionas. Tú mencionas los subsidios que tú le das a esa clase pobre, ¿entiendes?, del país que el desempleo está casi en 19%. Mi hermano, aquí está allá. Sí, a lo que dice el hermano, yo no sé si ustedes supieron, la hermana Rebeca tuvo en una reunión que se hizo en la Universidad de Puerto Rico, hablando de los fundamentalistas. Y se está orquestando para el pueblo de Puerto Rico un ataque frontal contra la iglesia. Eso que acaba de decir se tocó allí. En esta reunión la hermana Rebeca le puede contar qué fue lo que pasó ahí. A nivel de que todo fue contra la iglesia, contra los fundamentos que la iglesia está tratando de establecer. Y ya ustedes saben que esto está manejado por cierta gente que tiene poder en la Universidad de Puerto Rico para controlar los medios noticiosos. Comiencen a mirar con detalle los domingos un periodista que habla ahí y siempre en su mensaje tira algo contra la iglesia, contra los fundamentalistas. Fíjense y están empezando poquito a poco, pero ahorita vendrá el ataque frontal. Sí, o sea, la iglesia es blanco de ataque, o sea, la iglesia va a pero ahora está orquestado desde allá. Sí, o sea, orquestado completo. Perdóneme, algunas veces los líderes se venden de la iglesia. Entonces ellos vienen, amenazan a eso, y dicen, bueno, tú hiciste esto, pero los demás son iguales. Incluso se lo tiran al pueblo con ese nada más, pero están incluyendo los demás. Mire, es que el sistema está hecho de tal forma, o sea, que el creyente tiene que vivir en contra de la corriente. Exacto. O sea, el sistema completo está para unos pocos. Para unos pocos. Y nosotros nos podemos contaminar con esa situación. La iglesia se puede contaminar, o sea, y nosotros tenemos que velar porque nosotros no caigamos en esta misma trampa, porque es bien sutil, ¿sabes? Y podemos caer bien fácilmente en la injusticia social, porque a veces nos conviene, porque es atractivo, porque hay ganancias envueltas, ¿entiendes? Y ahí es que tenemos que tener mucho cuidado. Tengo a Pablo. El juez escribano estaba hablando esta mañana en Radio Vida de la carta circular de educación sexual hacia los niños, que es lo que se va a estar implantando ahora. Ese tipo de carta circular lo que habla es que va a haber una educación en cuanto a lo que es transgénero y la educación de género. Pues, la decisión de un niño de entre las edades de 7 años en adelante poder seleccionar, aunque nazca biológicamente hombre o biológicamente niña, puede seleccionar si quiere ser o niña niño o niño y niña. ¿Entiendes? Y eso se lo van a estar enseñando a los niños de ahora en adelante, ¿sabes? Entonces él le estaba diciendo que hay una capacidad que uno desarrolla en el cerebro que es frontal, que es para uno poder tener una herramienta donde los adolescentes no es hasta edad después de los 20 años que se definen, que es que tienen la capacidad de decir, mira, yo no me voy a dejar mover, ¿entiendes? Porque por eso es que muchos niños entre las edades de 12 a 13, 14, 15 años se suicidan, porque si el noviecito la dejó, pues la nena se vuelve loca, o si el nene, la novia lo dejó, pues el nene se vuelve loco y va y se ahorca, ¿entiendes? Y de ahí es que viene todo eso, porque hay unas mentes ya no tan solo quieren que acepten la conducta de ellos, sino que también quieren que se promueva la conducta de ellos. Y eso está en el Senado ahora mismo, porque allí podemos ver todo lo que está pasando con muchos senadores y legisladoras que pichean en los dos bandos, ¿me entiendes? Están aquí y les gusta jugarle este jueguito con esto, pero también van y juegan el otro juego con los otros, ¿entiendes? Y de eso que estábamos, la injusticia social que acabas de mencionar,
porque por ahí que viene, la educación al pueblo. Tú habías mencionado en el libro anterior del profeta que estábamos hablando de Osea, que había injusticia social. No, sí, mire, si usted lee todos estos profetas, se da cuenta que uno de los temas más, el tema principal de el juicio de Dios venía precisamente por la injusticia social, por la opresión a los pobres. Y si usted estudia la ley de Jehová, cuando Dios le dio la ley al pueblo en el monte Sinaí, si usted revisa esa ley, se va a dar cuenta que habían leyes específicas para la protección de los marginados, de los desvalidos, de los que se quedaban sin nada. Por eso que el país, los gobiernos manipulan al pobre. Como Estados Unidos, puertorriqueño al principio, que todavía tenemos los complejos. Tenemos que tener, o sea, y eso, y nosotros así. no podemos caer en esa, no podemos caer en esa situación. No podemos caer en esa situación. O sea, y eso es lo que el sistema nos enseña. Y tenemos que sacar esa enseñanza de nuestra mente y aprender, volver a conocer qué es lo que Dios quiere. Porque Dios quiere que nosotros hagamos justicia. Dios quiere que hagamos justicia. En medio de una sociedad injusta, Dios quiere que nosotros hagamos justicia. Y no es fácil ser justo en una sociedad injusta, ¿sabes? Y llamemos misericordia. Eso es lo que dice Miqueas. Hacer justicia, amar misericordia y postrarte ante tu Dios. Esas tres cosas te está pidiendo Dios. Pero vamos a seguir describiendo lo que pasaba con esta nación, ¿verdad? Busca el versículo 4. El capítulo 4, versículo 1. ¿Qué dice aquí? Aquí que lo lea. Oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, y oprimís a los pobres, y quebrantáis a los menesterosos, y decís a vuestros señores, traed y beberemos. Ok, o sea, ¿quiénes eran las vacas de Basán? ¿A quién se está dirigiendo el profeta ahí? Poderoso. A las esposas de los poderosos. Esas eran las vacas de Basán, que pastaban en el mejor pasto de ¿qué? De Israel. Ese era el mejor pasto. Estaban bien gorditas y opulentas, coloraditas. Eran vacas especiales. Eran bien cuidadas. Si tú le dices vaca a una mujer ahora, no hay un problema. Pero Dios le dice vaca. Vacas de Basán. No hay problema porque le dicen vacas de Basán, y no dicen nada. que oprimís, porque esa opulencia, esa bonitura, conllevaba un sacrificio ¿de quién? Del otro. Yo cuando yo fui al Castillo Serrayes de Ponce, yo lo he dicho aquí varias veces anteriormente, pero siempre no hice más que no hice más que pisar el primer escalón de ese castillo. Me vino un pensamiento rápido, dice, ¿cuántas muertes habrá costado este castillo? ¿Cuántas muertes habrá costado este castillo? ¿Cuánta gente habrá muerto? Edificando el castillo. Edificando y tomando ron a cuesta de qué. Entonces, eso es un monumento a qué? Al ron y a las miles de vidas y matrimonios rotos que han habido y accidentes de tránsito y todo ese castillo. Entonces la gente se maravilla del castillo y dice, oye, pero mira, tenían que para esa época tenían hasta una cosa, le dicen la historia a uno del castillo y dice, wow, pues esta gente vivían bien adelantados a los tiempos y los hijos estudiaban en París. La primera casa que tuvo elevador en Puerto Rico. La primera casa que tuvo elevador en Puerto Rico. O sea, era un castillo. Cuando usted ve la historia, y eso era para los años 35, imagínate, que aquí la gente se estaba comiéndose la suela de los zapatos. Aquí la gente se estaba comiendo la suela de los zapatos en esa época. Yo creo que era de tu época, ¿verdad? ¿Tú te acuerdas? Eso estoy diciendo que no había nacido el castillo. Ese de Ricky Martin. Yo creo que no trabajó en el castillo. Yo creo que no trabajó en el castillo.
es eso? Te tiró la zapata ahí, ¿sabes? Mira, ni los leones fuertes me vieron a mí. Te tiró la zapata ahí. De Ricky para cagarnos Ni los leones fuertes de Recibo conocía yo. Pero fíjese el pensamiento que me viene a la mente en ese momento. O sea, cuánto dolor, cuánta injusticia. ¿Ah? Y esa gente, ¿ustedes han visto los reportajes de Libia? Cuando presentan la casa de los hijos de Gaddafi. Sí, en oro. Eso es. En oro. Y el pueblo por acá, oiga, se tienen que levantar. En la piscina interna. Las piscinas internas, Eso es una los cosa. plasmas, las fiestas que se daba ese individuo que venía, no sé, venía y traía a Beyoncé y le pagaba $1 millón por una noche. O sea, las fiestas que se tiraban esa gente, o sea, y entonces el pueblo muriéndose de hambre, sin trabajo, la juventud no tenía trabajo. Diga, y no solamente Libia, usted va a todos esos países, Egipto, va a Algeria, o sea, y esa es una injusticia, una cosa, y usted no tiene que ir tan lejos, ¿sabes? Aquí mismo, la diferencia de clases sociales, ¿sabes? Ahora mismo la brecha se va expandiendo cada día más. O sea, estas crisis económicas lo que hace es que la brecha se abra más. Cuando hay crisis económica, los pobres se hacen más pobres y los ricos se hacen más ricos. Ya por Grecia. Y lo primero que se cortan son los beneficios. Hay que cortarle el seguro social a la gente. Hay que quitarle el plan médico. Hay que quitarle los subsidios de esto, de lo otro. Hay que quitar los cupones ya mismo. Se siguen quitando beneficios y beneficios. ¿Ah? ¿Sabes? No es fácil. Un ejemplo clásico, perdón que lo mencione. Mi barrio mismo es uno de esos ejemplos clásicos a mirar, por ejemplo. Ahora mismo se dice que se va a hacer un walkable village en San Juan. ¿Qué? El walkable village. Ajá, sí, el frente, el frente portuario. Exacto. Eso ya, como pueden ver, ahí he ido un plan estratégico para ir eliminando toda la comunidad desventajada económicamente en San Juan. Puerta de Tierra, primero tumbaron las acacias, ahora tumbaron el caserío. La Perla le hicieron una ciudad desierta, es un fananterio allí, eso está muerto por completo. Y es bueno que hayan eliminado todos los traficantes de droga, porque yo siempre lo dije. Y esas personas que estaban allí, que se decían ser líderes comunitarios, eran los que traficaban. Pero hay otra cosa detrás de todo eso. Donald Trump compró la Perla hace tiempo y la gente se lo está callando. Y la gente no lo quiere aceptar ni aprender, pero Santini y el gobernador y todas esas personas, ellos tienen un plan estratégico para apoderarse de esa comunidad, porque eso es una propiedad prime. ¿Entiendes? Y entonces, esos edificios que hicieron ahora en la entrada de condado, ¿quiénes los viven? Eso es un venezolano que lo hizo y Tocaya se trepó en muchas grúas. Y hasta hizo maroma y se tiró al agua. Pero ¿qué pudo hacer? Nada, porque el dinero pudo más. El otro edificio que está al lado de nuestra misma entidad, Atlantic. Eso tú miras ese edificio y tú dices, ¿quién va a poder comprar un apartamento ahí si empieza en $1 millón? Y tú vas a ver y eso se está llenando. Eso está, gente todos los días entrando ahí a comprar. ¿De dónde sale tanto dinero? ¿Me entiendes? Y muchas cosas más que están pasando en San Juan y la gente no lo está viendo, porque es un plan estratégico para eliminar, van a eliminar toda la gente pobre de San Juan. Allí lo único que van a poder vivir son los millonarios y los multimillonarios. Por eso es que le digo, hermano, que usted lee este libro. Usted lee este libro. Usted gusta y dice, pero esa es historia de hace 3.000, 4.000 años atrás. Mire, este tema es actualizante. La historia se repite. O sea, el pecado del hombre es el mismo. En esta época y en esta época en que nosotros vivimos. El hombre no ha cambiado. Ahora, la pregunta es, el creyente, ¿cuál es la posición del creyente al ver todo eso? Porque a veces cuando tú tienes 2 o 3 pesos
¿verdad? Como que te dice, déjame hacer 3 más. Y déjame comprar, mire lo que dice aquí. Mire lo que dice aquí. En el capítulo 3, versículo 15. Dice aquí. 3:15 dice. Y heriré la casa de invierno con la casa de verano, y las casas de marfil perecerán, y muchas casas serán arruinadas, dice Jehová. Eso A los ricos. a los ricos y a los que no son tan ricos, porque a veces creemos que la casa es lo máximo. Y empezamos a comprar casas y propiedades. Y entonces como que se nos prende la bombilla y dice, ahora es el momento de comprar. Vamos a comprar ahora, que la casa está barata. Entonces, y empezamos a invertir. Oye, y se nos va la mente en inversiones. Y entonces, y metemos los chavos acá y nos convertimos en unos inversionistas de Wall Street. Que se nos olvida. no los de la perla que salgan de allí. Y se nos olvida, señores, nos hacemos participantes. Nos hacemos indirectamente participantes precisamente de la injusticia. El hombre tiene la memoria corta. Y si esa casa que usted va a comprar fue la casa que le quitaron a aquel fulano de tal que no la podía pagar. Y entonces usted se la vende en el doble. O menos. La compra y entonces se la venden, le dicen, no, pues déjame ganarme 20,000 pesos. O sea, estamos cayendo, mire, en la misma trampa. Y tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado. O sea, tenemos que tener mucho cuidado con esto. Ahora es el momento, en esta crisis, que nosotros podemos alumbrar. Pero ¿cómo vamos a alumbrar? ¿Cómo vamos a impactar? Haciendo justicia. Precisamente lo contrario que la sociedad quiere que nosotros hagamos. Parecerse a Cristo. Y eso cuesta. Ser justo cuesta, ¿sabes? Ser justo cuesta. Hay que pagar un precio para ser justo, ¿sabes? Tenía a mí yo. Yo recuerdo, no sé en qué evangelio lo leí, de Jesús mismo diciendo que había un hombre que decía, no sé qué haré, tengo tantos bienes en el granero, ya sé, voy a hacer un granero más grande para meter todo eso. Necio, esta noche viene en Puerto Alto. O sea, nosotros no podemos retener nuestra alma, no sabemos cuándo hacer. Mira, las otras noches me dijeron que le hicieron un carjacking a Gladys Córdoba y le quitaron el carro a punta pistola allá en Bayamón. ¿Sabes? O sea, nosotros no sabemos el que está parado al lado de uno en una luz, cuáles son las intenciones que tiene. Mire, el sabio. Le cobraron 40 lechoncitos. Vamos a hacer un paréntesis aquí para ofrendar y hospedamos. 40. Dejaron dos. ¿60? A domingo está vendiendo lechones. Pero eran lechones mudos. Bueno, no sé. Eran lechones mudos. No. A lo mejor. Oiga, 60 lechones para robarse. Oye, pero eran mudos. Eso eran mudos. Para robarse 60 lechones. Eran lechones mudos. Dejamos todo ahí. Ahora le van a poner un chicle. Fue que me dijo muchas gracias. Cuenta, pasó. 19. Lo que tú dices, Millo, antes de que darle la oportunidad, tiene que ver con el proverbio, el segundo proverbio. Este que llegó. El segundo, 21. el segundo proverbio. Porque te llegó al final, yo había contado. Ese fue un proverbio de un sabio. ¿Eso le pasó a Piculín? La abundancia me hizo pobre. La abundancia le hizo pobre. Reconoció que la abundancia lo hizo pobre. O sea, yo creo que de esa forma tenemos que... Pero espiritualmente. ¿No? Pobre, espiritualmente. De ambas cosas. De ambas cosas. Víctor, gracias que tú mencionaste eso. No voy a reservar el nombre, pero aquí hay un hermano en esta iglesia que tiene como 20 y pico de propiedades. Y un día yo lo vi acongojado en la iglesia. Y yo le dije, hermano, ¿qué te pasa?
iba a suicidar. No logro rentar ninguna de las propiedades que tengo. Y yo fui a ver cuánto pastor me dice, mira pastor, este hermano con personas suicidas a ese nivel. Y yo he estado orando mucho por él y dándole seguimiento. Y ¿sabes? Siempre me paso pendiente a él, porque tiene muchas propiedades. Muchas propiedades y me dicen, yo no encuentro qué hacerme, me estoy volviendo loco. Y yo me pensé hoy mismo suicidarme y yo le dije, no hagas eso. Esa es la trampa. El Señor dice que Dios no ama. Pero ya yo la alquilé toda. Dios no quiere el alma. Pero ya salió de eso, ya te la alquiló todo. Si tienes embrollado. Dios no quiere el alma del que muere. Y él me dijo, ¿qué tú quieres decir con eso? Y yo, bueno, lo que quiere decir eso, que no acepte el alma de la persona que se suicida. Nosotros tenemos que entender que aquí en la iglesia está compuesta, o sea, de toda clase de seres humanos, y que todos estamos en un proceso, que tampoco podemos juzgar, ¿verdad? Porque todos estamos en un proceso de crecimiento y de conocimiento, ¿verdad? Y este proceso de desligarse de esas cosas no es fácil, no es fácil, ¿verdad? Pero por eso estamos aquí para aprender, para volver a enfocarnos y como digo, poner la mira en las cosas que realmente son las importantes en la vida. Las eternas. Sí, amén. No las temporales, las eternas. Y a veces nos cuesta tomar decisiones drásticas en nuestra vida, pero las tenemos que tomar porque esa es la única forma que podemos crecer, porque esa es una trampa del enemigo. ¿Entiendes? Y si nosotros no logramos enfocarnos, podemos caer en esa trampa. Sí. ¿Entiendes? Eso puede pasar en el mundo, pero en la iglesia depresión, el orgullo, es triste. La avaricia. El orgullo que vaya. Mira lo que dice ese primer proverbio. La sed la calma el agua, mas la abundancia del oro no sacia la avaricia. La bondad. Que mientras más tiene, más quiere. Exacto. Bien, tú puedes tener todo lo que es del mundo, pero eso no va a saciar tu avaricia. La avaricia que tú tienes dentro no la vas a saciar con nada. Siempre vas a querer más. Y el problema de esto es que nunca vas a disfrutar lo que tienes. Tengo a mí y tengo a Orlando, que va a decir algo. En la época del siglo de oro en España, el dramaturgo Calderón de la Barca decía: conozco a un hombre que es tan pobre que lo único que tiene es mucho dinero. Entonces nosotros, yo recuerdo leyendo la historia de Estados Unidos, las expediciones de Lewis and Clark que se tiraron hacia el oeste para cartografiar el territorio y se encontraban con indios que cuando iban a sembrar, cogían un pescadito, lo picaban y lo metían en la tierra y la tierra se podría y después es que sembraban un grano de maíz y se daban unas cosechas bien fértiles y bien tremendas. La idea era cuidar la tierra donde vas a sembrar. Y la parábola del sembrador que dice a ti que nosotros tenemos que cuidar la tierra, que somos nosotros, porque la tierra fuimos formados. Y cuando viene la palabra de Dios y se allega a nosotros, no podemos dejar que los espinos la sofoquen, que es lo que le pasa al hombre que tiene muchas propiedades y la palabra de Dios él la conoce, pero la sofocaron los espinos y después no sabe que la tiene ahí, ni tampoco vivir una vida muy superficial porque llega y no va a echar raíz y el sol la seca o se queda en la orilla del camino donde la pisotean. Nosotros tenemos que cuidar esa tierra para que cuando nos hablen de la palabra echen raíz y dé fruto. El fruto que pueda alimentar a la tierra. Y a veces Dios tiene que acudir a acciones drásticas. Sí. Dios tiene que... Israel era el hijo de Dios, era la nación de Dios, pero a veces Dios tiene que acudir a acciones drásticas para que Israel se... Mira, los llevó cautivo. Mira lo que dice aquí. Dice, los van a llevar con gancho y a vuestros descendientes con anzuelo de pescador a tierra extraña. Se lo vas a perder todo. ¿Entiendes? Y te van a llevar cautivo. Olvídate de la cama de marfil. Olvídate de la casa de verano. Olvídate de la casa de invierno. La casa que tienes, el apartamento que tienes en Fajardo.
o de la 24 que tienes allí en Puerto del Rey. El jacuzzi que tiene. O el jacuzzi, o ¿sabes? Mira, Que a veces ellos tienen que ir a cuestiones drásticas para que tú entiendas, mira, que no solo de pan vive el hombre. Luis. Sí, mira, hay algo que me llama la atención que estaba leyendo y de Amos, que fue de los pastores de Tecoa. O sea, pues me da a entender que entonces física y culturalmente este hombre estaba alejado de a donde Dios le estaba delegando que llevara ese mensaje. Un mensaje de juicio por causa de la conducta del pueblo. O sea, tenía que dentro de ese mensaje también denunciar la ambigüedad que había religiosa. Sí, porque ellos seguían siendo religiosos y no fallaban un culto. Pero yo digo, pero ven acá, eso no es lo que a mí me gusta. Eso, yo no recibo los cultos tuyos. Porque no fallaban un culto, no fallaban un sacrificio. Sí. Pero había hipocresía religiosa. Sí, seguro que sí. Por eso, cuando es bonito estudiar esa historia, porque algo que tenía que hacer Amos también era desligarse de aquellos profetas oportunistas que habían dentro del pueblo. O sea, aquí vemos que Dios está llamando a un hombre humilde. Y él lo declara ahí, ni profeta, ni hijo de profeta. Pero hay algo importante, me llamó Dios. Y me trajo para decirte esto. Y si no lo aceptas, como consecuencia de tu desobediencia, te llega. Oiga, y hay que tener pantalones. Hay que tener pantalones para ser profeta. Sí, sí. O sea, el hombre, exacto, tenía que, porque para ir tú a denunciar algo delante de una persona, o sea, el mismo Pablo dice, mira, la presencia física es débil. Mira, y el pequecito tenía que ir a Samaria, y Samaria era la capital de Israel. Sí, o sea que él está en el reino del norte. Era la metrópoli. Sí, Amós está en el reino del norte denunciando este era de Judá, de un campo de Judá, y él lo manda para allá arriba, para la capital de Samaria, a profetizar en contra de la ciudad. Quizás no había ido nunca. ¿Qué va a ir? ¿Qué va a ir? Nunca había ido. Ahora era que tenía que ir. O sea, Sí. Está predicándole a los ricos y a los pudientes, y esos son los primeros que se van a ir en el destierro. Que se fueron los primeros que se fueron. Esos fueron los primeros que se fueron. Los ricos, los poderosos, los dirigentes. Pues si usted estudia la profecía, era contra los príncipes, era contra la realeza, era contra los comerciantes, era contra los sacerdotes y los profetas. O sea, la profecía va dirigida a ellos mayormente. Los pudientes. Porque todo el sistema judicial se había corrompido también. Porque cuando iban al juicio, ¿quién usted cree que salía ganando? El que tenía buen abogado. El que tenía un buen abogado. Porque contrataban a Juan Babilonio. Igual que Perimeso, no perdió un caso. Que pasaba el billete por debajo de la mesa. Pero como Juan del Pueblo no tiene chavo, lo tenía que defender, pues el que estuviese de turno allí en el... ¿Entiendes? Eso es lo que pasa. El inventario, ¿cuánto hay preso de rico? Por la mano se cuenta. Eso es lo que pasa. Que hay que tomar en cuenta que ellos no se llevaban, y la Biblia lo dice así, no se llevaban entre sí, ellos se odiaban, los de Samaria con los de abajo. Claro. Y venir uno de abajo a decirme a mí lo que yo estoy haciendo malo, está difícil. Mire, hermano, y más en cuanto a los religiosos. Si el ministerio de Amós fue difícil, un bollero. Si el ministerio de Amós fue difícil, ¿usted se imagina el ministerio de Jonás? El de Elías. No, pero el de Jonás. El de Jonás. ¿El de Jonás? Y las vacas. Porque Amós fue al reino del norte, que eran sus hermanos, entre comillas. Pero Jonás iba a ir a dónde? A la capital de Asiria. Porque eran extranjeros. Era la nación, era la que le estaba repartiendo fuerte a todo el mundo allí. Era el imperio del momento. Eran los que realmente decían, ven y va. Eran los que realmente le quitaban la piel a los... Desollaban a la gente. Desollaban a la gente. Pues allí es que te quiero, Jonás. Y tú le vas a predicar a ellos. Y Jonás dijo, ¿qué? Esos son unos bandidos. Son unos títeres.
Esa gente no se merecen que tú le... Y se puso a pico contra Dios. No quería ir, no quería ir. Y Dios lo vomitó. Yo tampoco. Y dice, ahora vomitado es que vas para allá. Y lo menos que se esperaba, Jonás era que se iban a arrepentir. Hasta los animales ayunaron. Precisamente eso era lo que no quería. Hasta los animales ayunaron. Y quería que se perdiese. Sí, porque lo que pasa es que es que tú no puedes entender a Dios. Dios te manda a predicarle al enemigo más acérrimo tuyo. Y si se convierte, tú te vas te metes en un cuarto a pelear con Dios. Pero ¿y por qué tú lo salvaste si todo es tipo un bandido? Entonces peleas con Dios. Pues si no se merece que tú lo salves. Dios le hace uno. Eso es lo que quiere Dios. Pero ese es Dios. ¿No era uno un bandido antes? Pero eso te digo, a veces, como estamos en este lado, pues ya nosotros creemos. Entonces ellos se creían que era la última vesícula de Dios. Ellos se creían que era la última vesícula de Dios. Que eran los nenes lindos de Dios. Y los demás que se fastidian. Yo me salvé, el que venga atrás que arregle. Es correcto. Mire, a pesar de que esta gente eran así, que Dios lo iba a juzgar y que iban a ir en un cautiverio, a pesar de todo eso, búsquense ahora el capítulo 9. A pesar de todo eso, mire cómo es Dios. Búsquense el versículo 11. Mire cómo Dios siempre, Dios invita al arrepentimiento, ¿verdad? Y dice, si tú te arrepientes, va a pasar esto. ¿Quién lo puede leer? Domingo. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom, y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Hoy ya se acabó en tu Biblia. Son 15 versículos, ¿no? Así es, 13. Y aquí vienen días y dice Jehová en que él alcanzará. Espérate. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador. Sí. Y el pisador de las uvas al que lleve la simiente. Y los montes destilarán en mosto y todos los collados se retiran. Y traeré el cautiverio a mi pueblo. Fíjate, importante ese versículo que estás leyendo ahora. Es importante. Fueron al cautiverio. O sea, no los despintó. El cantazo se los recibieron. Después te lo iba a llevar. Mas sin embargo, Dios le promete que después de esa disciplina ellos van a volver a Dios. Israel. O sea, y eso es lo que Dios quiere. O sea, a veces tienen que acudir a reacciones drásticas para que el pueblo se recapacite. Que reaccione el pueblo. ¿Entiendes? Exacto, sigue. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra, que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Fíjate, a veces tenemos que pasar por esa serie de experiencias y situaciones para que realmente echemos raíces profundas. Disciplina. ¿Tú sabes por qué? Porque a veces dependemos mucho de nuestras propias fortalezas. O sea, nosotros nos hacemos unas fortalezas alrededor, unos muros, y creemos que con eso es suficiente, con eso ya necesitamos protección de Dios. Entonces como que nos vamos creando nuestras propias fortalezas. Por eso es que el salmista, mire, yo admiro a David, porque David, a pesar de ser el rey más poderoso que tuvo Israel, ¿qué decía? Fortaleza mía, castillo mío
es mi Dios en quien confiaré. Y si alguien tenía fortaleza, y si alguien tenía castillo, y si alguien tenía ejército de valientes, porque David tuvo el mejor ejército, tenía el ejército de los valientes, imagínense. De hecho, la Biblia le dedica 2 capítulos para describir los valientes de David. Si alguien tenía en qué descansar en su confianza, eran en todo eso, en todo el aparato militar que tenía David. David tenía un equipo militar que mandaba y vaya. Y tenía fortalezas, y tenía experiencia, y tenía de todo. Mas sin embargo, él dice, mi fortaleza está en quién? En Jehová. O sea, y hay que estar la clave. Tenía garantía de seguridad. La garantía no estaba en su propia estrategia, ni su propia sabiduría militar. Él sabía que eso venía de quién, de allá arriba. Eso fue el que nos hizo débil. Pero a veces se nos olvida. A veces se nos olvida. Y creemos que nuestra sapiencia, nuestra estrategia y todo viene por nuestra propia capacidad. Y ahí que podemos entrar en el problema. ¿Entiendes? Ahí es que podemos entrar en el problema. Entonces entramos en nuestra relación con nosotros mismos, nos olvidamos de nuestra relación con Dios y comenzamos ¿a qué? A tumbar al que está a mi lado. A inflar el ego, a inflar el globo del ego. Ahí entonces viene el soplo, tú sabes. El soplo. Ok. Lo vamos a dejar ahí, ¿verdad? Porque son dos. Se acabó, sí. No queremos. Quiero quitarle 5 minutitos, hermano, antes de terminar. Y quiero apagarte el Hoy nos acompaña